Pues vámonos a la plática entonces número 39 de tu personalidad clave del éxito o del fracaso, con la segunda parte de la necesidad de la identidad personal. Habíamos estado comentando que la identidad es el concepto que tenemos de nosotros mismos. Porque tal como nos veamos a nosotros mismos, es como nos presentamos delante de las personas con las cuales nos relacionamos. Y nos presentamos toda vez que tenemos una relación interpersonal con felicidad, con frustración, fracaso o con dicha. Entonces prácticamente la identidad es la idea que significa, de lo que significa el yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué idea tengo de mí? ¿Cómo manejamos los pensamientos y los sentimientos? ¿Y de qué manera los presentamos en las relaciones? Habíamos comentado que había 3 aspectos importantes de la identidad personal. Y vimos rápidamente, únicamente para recordar que la importancia de la autoestima, la autoimagen y la autoeficiencia. Para tener éxito, para ser personas felices, entonces necesitamos carácter y necesitamos personalidad. Necesitamos habilidades, capacidades, aptitudes, actitudes, principios y valores ético-morales. Ninguna persona puede ser feliz si no se esfuerza. Si no hacemos un recuento de lo que somos como personas. Si no entendemos que muchas de las cosas que tenemos nosotros es posible que las hayamos heredado de nuestros padres, que no nos hayan generado ninguna clase de trabajo por conseguirlas. Y qué bueno por ello. Pero hay un capital que también tenemos que conquistar. Tenemos que abundar en esas capacidades. Tenemos que abundar en las habilidades, en las actitudes y sobre todas las cosas las aptitudes. Fíjese usted que teniendo como parámetro esta pequeña definición de lo que es la identidad, se me hace importante tocar el tema de la empresa de la felicidad. A veces tenemos una idea equivocada o correcta de lo que es una empresa. Pero desde diversas etimologías vamos a tocar 2 en esta tarde, la latina y la griega. Nos dice que empresa viene del latín prendere, que esto significa lo que es trabajo, negocio o tarea. O sea, empresa es ¿qué? Trabajo, negocio, tarea. Es la capacidad de crear, la capacidad de multiplicar. Pero para esto necesitamos algo más para poder entender a cabalidad la empresa. Desde la etimología griega entonces es poner cabeza, mejor dicho, a lo que hacemos. Poner el cerebro, el encéfalo, poner las entrañas a una acción que te permita captar la atención o atrapar. Entonces, viendo que la empresa es captar y atrapar, es crear y multiplicar, déjeme tocar un ejemplo. Como grupo cristiano necesitamos ¿qué? Cabeza. Ponerle cabezas a esos, para ver cómo lograr esa multiplicación. Desde este aspecto, la vida personal es una empresa. La familia es una empresa. ¿Qué más te pareciera a ti que puede ser una empresa? Vamos a participar. A ver. La encomienda de algo es una empresa. ¿Por qué? Porque así como la familia, así como mi vida personal, necesita y requiere trabajo.
Es una tarea. Necesita atrapar la atención de los demás para poderme relacionar. ¿Qué más es una empresa? A ver. Todo eso que estás pensando. Cuesta trabajo ser trascendente. Cuesta trabajo capturar la atención de las personas que yo quiero captar. Cuesta trabajo atrapar a alguien, no se diga en un negocio. Cuesta trabajo hacer un prosélito, hacer un discípulo. Cuesta trabajo. ¿Hasta dónde nos estamos esforzando? Cuesta trabajo la felicidad para poder integrar nuestra propia familia en las relaciones difíciles de papá, mamá. Ah, porque qué difíciles somos en carácter. Podemos tener personalidad, pero con un carácter fuerte. Ubiquémonos en la Biblia, que es lo que nos ocupa. Hasta este momento los discípulos, apóstoles, creyentes han sido lanzados al mundo por Cristo Jesús con el desafío de emprender. ¿Se acuerdan ustedes antes de irse Jesús que les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura? Ese desafío de enviar está denotando las cosas que estamos analizando. Trabajo, encomienda, tarea. Y desde el aspecto espiritual y del bien común, los discípulos están cumpliendo con las estrategias de Cristo Jesús. Pero, ojo, nunca lo hicieron desde el aspecto comercial, porque parte de la empresa tiene que ver con el comercio, de lo que tú vendes, del cómo te vendes a los demás, o ese negocio que tienes, qué es lo que tú posesionas en marcas, en productos, y cómo lo sacas a través del stock, la venta. Y los cristianos sabían que el evangelio no se podía vender. Pablo dijo, ¿verdad? Nada costó, no me costó nada, me fue dado de gracia, de gratis, dijo, de grapa, y así yo lo doy. Entonces, ¿qué pasa con ese movimiento nuevo cristiano que ven a la iglesia como una empresa? Es triste, porque entonces significa que están viendo a las personas con el único propósito de atraparlos, de capturarlos para que generen ganancias. Y cuando no generan ganancias por la posición social, económica o ideológica, o de lo otro, ¿qué sucede? Te desligas de ellos. Una iglesia que ve a un grupo de congregantes desde la perspectiva de comercio, entonces va fijando todas sus acciones a través del dinero. Todas las pláticas, todo lo que sucede es dinero. Y no es en sí la parte que Cristo Jesús tocó. Los discípulos, claro que están captando y atrapando a las personas para darles a conocer el evangelio. Lo están haciendo, pero no desde el aspecto comercial. Y si ustedes recuerdan un poco, ¿qué dificultad tenemos nosotros para poder entender lo que es el evangelio, verdad? Y aquí donde yo te decía, si tú sabes que algo te ha sido bueno, algo te ha sido motivante, algo está creando en ti una manera diferente de pensamiento y de vida, entonces, y te ha beneficiado, entonces, ¿por qué no lo compartes con otros? ¿Será que no estamos entendiendo el evangelio? ¿O será que estamos fluctuantes en la fe? No estamos tan seguros de lo que estamos pensando o creyendo. Fíjese usted lo siguiente. Para los judíos de antes, y hablo de antes ubicando los tiempos de Jesús, como para los judíos del día de hoy, así como para alguna clase de creyentes
del tipo gentil que se convirtieron al judaísmo, como para aquellos que el día de hoy vienen a una parte del cristianismo medio raro, hay una confusión muy seria de lo que es el Evangelio. Yo le hago una pregunta, ¿el Evangelio en qué momento aparece en la faz de la tierra? A ver. No conteste, está bien. No es un examen. Únicamente quiero establecer la gran dificultad que tenemos en las cosas tan simples. Aparece con Cristo Jesús. Bien es cierto que todo el Antiguo Testamento nos habla de una promesa profética. Nos habla desde el libro de Génesis que un tiempo Dios traería la salvación a la tierra a través de una persona, a través de un hombre. Y por muchas décadas, por muchos cientos de años, esa profecía no se vio. Y buenas nuevas, más bien evangelio, significa simple, sencillamente buenas y nuevas noticias que son causa de gozo. Si nosotros hacemos un estudio exhaustivo, vamos a ver que desde un principio la ley de Dios, cuando fue dada a los hombres, causó de cierta manera una poca de molestia. No desde la perspectiva del odio, aclaro, sino desde la perspectiva de la molestia que causa el trabajo, el esfuerzo. Del decir, me voy a esforzar por tratar de complacer a Dios, porque si no lo hago estaré infringiendo la ley. Era un poco molesto ir a buscar el mejor macho cabrío, era molesto buscar la mejor vaca, el mejor trigo, el mejor producto de mi campo para venir a ofrecerlo a Dios. Hay molestias. Preparar una oblea, hay molestias, preparar el vino, hay molestias, muchas cosas causan molestia, más las que pasan por el trabajo. Es molesto también poder entender que por mejor que me porte, no puedo lograr algo bueno. Eso estaba en el concepto judío. Las ofrendas únicamente significaban como un cheque al portador. Algo que aquel que ofrecía las ofrendas tenían para un tiempo determinado en donde podía hacer reclamo de que había cumplido con lo que Dios había pedido. Y no tan correctamente, por cierto. Entonces es importante también poder entender que nadie podía tener una sana relación con Dios si tenía ciertos defectos físicos, o si no pertenecía a cual o tal familia, o si no tenía tal o cual posición. Muchas cosas eran contrarias, la peor de ellas, aquello que encerraba que la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros al nacer simple y sencillamente en la tierra, nacimos en un cuerpo físico que se corrompe. Y puede ser que una persona no hubiera hecho tantas cosas malas, pero el simple hecho de haber nacido en un cuerpo limitado que se corrompe, le significaba ¿qué? La muerte. Y no era el propósito de Dios que el hombre muriera. No era el propósito de Dios que el hombre se corrompiera. El propósito de Dios es la trascendencia del hombre. Y hoy a través del Evangelio, Jesús viene a anunciar o a traer buenas noticias de que esto puede acabar. Qué importante es. ¿Qué importante qué? Qué importante es. Pablo también anunció el Evangelio. Y de Pablo se dijo lo siguiente, fíjese usted, si me acompaña por favor el capítulo 18, versículo 13, por favor. Dice, este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. En otras palabras diría que va contra las tradiciones. Que Dios había establecido la forma de cómo se debía adorar a Dios. Y nosotros hemos hablado un poco al respecto. Acuérdese que la ley de Dios tiene días también de culto.
los 10 mandamientos, y que en este hemos hablado un poco de lo que es el Sabbat, o el día de reposo, el día de descanso. Y que tenía una figura muy fuerte que todos los judíos e israelitas tenían que cumplir. Pero también el libro de Éxodo nos dice que esto iba a ser de manera perpetua. Y cuando no tenemos claridad de ciertas cosas, pensamos que lo perpetuo es para siempre. De cierta manera es así. Pero también otra de sus definiciones dice hasta el fin de los tiempos. Y quiero decirte algo que algo es muy importante. El fin de los tiempos que se menciona en la palabra viene a ser establecido por Cristo Jesús. El fin de los tiempos habla del fin de los tiempos de los ritos. A eso es lo que hace referencia el libro de Éxodo, refiriéndose al sábado como día perpetuo. Hasta en el tiempo, dice el libro de los Hebreos, que tendrían que ser reformadas todas las cosas. Entonces Jesús, cuando llega a esta tierra, viene a dar por terminado todo ese ciclo sacrificial, todo ese ciclo de cultos y rituales que había para poder adorar a Dios. Obviamente que los religiosos de ese tiempo no lo entendieron. Y dijeron, este nos trae algo muy raro, muy diferente, hablando de Jesús. ¿Por qué Jesús fue perseguido? Si te vas dando cuenta, parecía que violaba la ley de Dios de una y otra manera, una y cada vez más y cada vez más. Sus mismos discípulos estaban comiendo y trabajando los días sábados. Jesús estaba sentado con los glotones de vino, glotones de alimentos y bebedores de vino. Jesús estaba relacionándose con personas enfermas con las cuales la ley prohibía porque también podían contaminarse. Y los religiosos dijeron, este no puede ser el Mesías, este no puede ser la promesa. La promesa que venía a la tierra venía rompiendo con los paradigmas. Al grado que si nosotros analizamos esta cosa, volvemos una vez más a Pablo, y Pablo venía anunciando lo mismo. Había entendido el Evangelio, que venía a ser un cambio total en la manera de pensar y en la forma de cómo nosotros nos teníamos que relacionar con Dios. ¿Qué dijeron los judíos de ese tiempo? No solo los griegos, no solo los de Corinto, no solo los de Éfeso. ¿Qué dijeron? Este hombre anda convenciendo a la gente de que deben adorar a Dios en una forma que va contra la ley. O sea, va contra nuestras tradiciones. ¿Qué es lo que piensan que dicen de ti? Oye, ahí en remanente no se parecen a los demás, ¿eh? A ver, pensemos un poco, tal vez tú que has ido a alguna iglesia cristiana, ¿qué es lo que no hacemos que hacen ellos? A ver, vamos a hablar. Alabanza, lo hacemos. Adoración, lo hacemos también. Pero ¿qué otras cosas no hacemos que los demás hacen? A ver, por favor. Desorden. Show. Un lugar donde te tengas que venir a mochar con el dinero y énfasis, y dinero para acá, dinero para allá, dinero para acá. ¿Por qué? No lo necesitamos, ¿verdad? Sí lo necesitamos. Pero tiene un punto y aparte. ¿Qué más? La solemnidad, como nos manejamos unos a otros. La hermana Gloria, la hermana Marta, el hermano Polo, el hermano Humberto, el hermano Gabriel. ¿Mande? El hermano Joel, hermano Sergio, lo viene Sergio hasta acá, ¿no? El hermano Miguel. Cosas que no tenemos, que nos hacen ver medio raro. Viene la cena del Señor, oye, no te imaginas. Mira que se nos fueron como 2 por la cena del Señor de este pasado, que no eran galletas de Gamesa, que eran de la otra, me dijeron. Y que no era vino, que era jugo de uva y del Valle Redondo y no sé qué. Estoy sospechando, ¿eh? Hay cosas
en los cuales no nos semejamos a los demás grupos. Y pueden estar diciendo de nosotros que tenemos una forma que va contra. ¿Contra qué? Las tradiciones y costumbres. Puede ser. Volvamos una vez más a la empresa. ¿Qué demanda una empresa de nosotros? A ver. Tiempo. ¿Qué se demanda del emprendedor? Tiempo. Pero antes que el tiempo, el emprendedor necesita saber qué es lo que quiere. ¿Sí? ¿Hacia dónde va a dirigir sus esfuerzos? Oiga, usted es parte de Remanente por algunos años. ¿Qué es lo que quiere que pase del grupo? Sergio me dijo una mañana, yo creo que se llene este lugar. Muy bien. Yo también lo deseo, pero ¿qué voy a hacer para que esto suceda? ¿Qué voy a hacer? ¿A justificarme? Es que ya los invité y no vienen. ¿Serán los únicos que hay en la ciudad? Hablo por mí. ¿Cuántas veces vinieron a hablarme de esta vida diferente en Cristo Jesús? ¿Cuántos años y cuántos años lo rechacé? Y terminé aceptándolo. Uno no promueve lo que creo, piensa o tiene por una sencilla razón. Cree que los demás no lo necesitan o que lo que tienes no sirve. Si te pregunto esto y tampoco me respondas, entonces por eso es que los estoy desafiando a que vengan para acá. Lo que se enseña aquí, lo que se comparte, ¿sirve o no sirve? No me contestes porque me ofendería. ¿Te servirá? Y si te sirve, entonces, ¿por qué no haces que sea útil para otra persona? Así como fuiste capturado tú, que puedas capturar a alguien. Entonces, una empresa demanda del emprendedor, de ti y de mí, saber qué es lo que queremos. Y requiere también, como punto 2, entrega. Y en entrega va el tiempo. ¿Qué pasaría de pronto que tú abras un negocio y en la puerta de tu local pusieras un letrero, horario, abierto de 6 a 7 de la tarde? Y es un negocio donde vas a invertir mucho. Puedes tener lo mejor del stock de lo que tú vayas a vender o querer negociar, pero estás abierto de 6 a 7 de la tarde. ¿Cómo te va a ir en el negocio? O haces lo que alguien en una ocasión me dijo: bueno, yo estoy abierto desde muy temprano, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, pero te digo una cosa, no me compres lo que vendo porque no sirve. ¿Me? Es cierto, ¿eh? Te pongo un caso de allá del sur, del lugar donde yo soy. En un pequeño mercadito había ciertos locales que vendían de senadurías, ¿no? Y había una de ellas donde la persona de la senaduría nunca estaba. Y pues los clientes pasaban porque era el lugar más o menos bien visible, se miraba el mejor lugar, pero no estaba el dueño del lugar, el chef, no estaba ahí nunca. Y le dice: oye, pues te estamos esperando allá, ¿a qué ibas? Pues ¿cómo que qué ibas? Quiero cena. Mejor cena aquí, está re malo lo que hago ya. Y ella cenaba en otro puesto. Dijo: mira, hasta las Coca-Cola me salen diferentes, dijo, acá fuera de mi lugar. Entonces, es algo semejante a lo mismo. Si vemos la congregación como esa empresa,
¿Cómo lo estás ofertando? Voy a tal lugar, pero no vaya. Ve a donde tú quieras ir, pero con nosotros no. ¿Por qué no? Porque no me gusta cómo se comparten, no me gusta cómo se conducen los congregantes, no me gustan mucho las cosas ahí. ¿Y cuánto tiempo tienes ahí? No te imaginas, como 15 años, toda mi vida. Pero no vayas ahí. Mejor ve a otro lugar. ¿Podemos cumplir con la encomienda? Digo, porque ya he partido de 4 personas de entre un mundo de tal porcentaje bueno que dicen, pues me ha servido. Ah, qué bueno. Como que me gusta. Como que estoy aprendiendo. Qué bueno, vamos a ver ahorita. Entonces, la habilidad, la empresa necesita del emprendedor saber qué es lo que quiere y entregarse. Así como dice bien la definición de empresa, entregarse de mente. Dice, porque requiere de mente, de cabeza. Ocupa de capacidades, de habilidades, de actitudes y aptitudes. Requiere de tiempo, dijo alguien. Es importante el tiempo. ¿Qué más requiere la empresa? Lo decíamos ahorita, habilidades, conocimiento, experiencias prácticas, pero en lo que es espiritual, Dios provee esa clase de conocimientos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20 al 21. Entonces, una empresa aparte, pues tiene que orientar a la persona que va y compra, ¿sí o no? Imagínate nosotros llamándonos cristianos o creedores de las verdades bíblicas, pero en lugar de hablar de Cristo Jesús, de sus máximas, hablar de los grandes escritores de la Biblia, estemos recomendando mejor el Badaá Jita, el Chilambalán, para que medites, hermano, luego orar, ore sí con el Chilambalán, con el Popol Vuh. ¿Se da cuenta? Hable, vaya y medite usted con toda la literatura de la nueva era. Es como que si fuéramos a la casa del acero, ¿no? No, aquí mis piezas están muy malas, son poco resistentes, mejor vete a Cerdi, ahí están buenas. ¿Verdad? Esa es más fuerte y cuesta menos y tiene mejor calidad. Entonces mejor, cámbiate mejor del lugar. ¿Qué nos está pasando como personas, como creyentes en Cristo Jesús? Tenemos una claridad de lo que es el Evangelio. Tenemos claridad del por qué somos diferentes. Alguien dijo y me preguntó, o tal vez a Marta o a mí, no recuerdo, oye, ¿por qué no viene Mangano o fulano? ¿Será porque no le gustan las pláticas? ¿Será? Y si es, entonces, ¿cómo quiere escucharlas? ¿Las pláticas tendrán veracidad con lo que dice la palabra o es sacado de contexto todo para que diga algo distinto? O lo que se dice me confronta con mi persona y lo que no quiero es confrontarme conmigo mismo porque como he vivido toda mi vida y así me siento bien. Y a veces lo que no queremos nosotros es trabajo. Y lo que no entendemos es que Jesús nos ha desafiado a una empresa donde tenemos que trabajar primeramente con nuestro carácter, primeramente con nuestra personalidad, para que podamos tener identidad. Pablo lo dijo de una manera sustanciosa. Se requiere que tengan el mismo nivel de conocimientos, que piensen las mismas cosas y que hablen también lo mismo, para que sean uniformes. Para cuando tengan esa uniformidad, entonces puedan captar y atrapar a los demás. No es de otra manera. ¿Con qué tristeza lo digo? Observo con qué facilidad son atrapados algunos de ustedes a veces. En doctrinas, en pensamientos.
en dichos. Y son sacados y los ponen a dudar de lo que has hecho por años. Te ponen a dudar de aquello de lo que te ha funcionado. Y es una gran tristeza. Vea usted, vamos al capítulo 18, que es lo que hemos venido estudiando, y estoy poniendo la base de lo que quiero proyectar en esta tarde. Capítulo 18, por favor, del libro de los Hechos, versículo 24. Entonces llegó a Éfeso cierto judío cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las Escrituras. ¿Cómo diría por ahí otra traducción, por favor? A ver si alguien lo tiene. Varón elocuente, ¿y qué más? Y poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba diligentemente lo referente a Jesús, aunque no conocía nada sino solo el bautismo de Juan. Y empezó a hablar valientemente en la sinagoga, pero escuchándolo Aquila y Priscila, lo llevaron a su casa y le dieron a conocer con mayor precisión el camino del Señor. Y queriendo ir él hacia Acaya, los hermanos le dieron ánimo y escribieron a los discípulos para que lo recibieran, y cuando fue, ayudó mucho por medio de la gracia a todos los creyentes, porque disputaba vigorosamente con los judíos frente a la multitud, demostrando mediante las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aparece un personaje que se desafió a sí mismo y atendió al desafío de Cristo Jesús y se fue a predicar el evangelio a un lugar distinto del terruño de su amor y de su nacimiento. Este hombre temeroso de Dios dice que fue instruido, dice la palabra, en el camino del Señor. ¿De cuál Señor? Entonces, si tenemos un poco de conciencia, para estos tiempos, para la etapa que envuelve más o menos el nacimiento de Jesús, hay una efervescencia en la gente de querer saber en qué momento llegaría el Mesías a la tierra. Entonces, la máxima enseñanza, o lo que se demandaba de la enseñanza, es conocer las características del Mesías presente en la tierra. Jesús un poco le dijo a Nicodemo: oye, ustedes que son maestros y son conocedores de los tiempos, ¿se acuerdan? Los conocedores estaban diciendo: hemos hecho la lectura correcta del medio ambiente, hemos hecho la lectura correcta de la teología, y el Mesías, el Cristo, tiene que venir a la tierra, está aquí. Muchos estudiaban esta posición. Es algo semejante a lo que sucedía en días pasados. Por allá a principios de los años 80, si no mal recuerdo, con más énfasis que nunca se habló sobre la teología de la liberación. Y todo el mundo quería conocer de la teología de la liberación. No es que haya nacido en este tiempo. Tiene mucho más, al principio parece que los años de 1900. Pero aquí fue cuando más impactó al país. Entonces, como consecuencia, la gente quiere estudiar eso. Unos 10 años atrás se hablaba mucho sobre la prominencia del Espíritu Santo, y toda la gente estaba tratando de conocer qué había respecto al Espíritu Santo. En estos tiempos, se quería saber sobre el Mesías y la gente se estaba preparando académicamente, en estudios, en conocimiento, en experiencias sobre el Señor. Por eso es que Apolo fue instruido en el camino ¿de quién? Del Señor. ¿Qué características tenía el Mesías? Y como consecuencia de estos conocedores, muchos pudieron entender en Jesús a esa promesa cumplida. Otros no lo quisieron ver así como referencia, lo negaron y lo siguen esperando hasta el día de hoy. Principalmente
muchos judíos. Y dentro de esos muchos judíos existen también la nueva corriente neojudía. Cristianos que se vuelven judíos, dicen ellos. Pero volverse judíos entonces significa que están negando a Jesús como el Mesías. Qué gran problema, ¿no? Entonces, veamos un poquito más allá. Este fue instruido en el camino del Señor. Pero dice la palabra, alguna traducción desde el aspecto de la raíz pechita, o más bien de la raíz aramea, que era docto en la palabra. Escuché una traducción que dice elocuente. Bueno, es que una persona puede ser elocuente si es docta. En la manera que una persona se vuelve elocuente es porque es docta. Y el docto es ser una persona instruida, una persona que está adquiriendo la habilidad, que está adquiriendo conocimientos, pero un vasto conocimiento y no un conocimiento cualquiera, un conocimiento verdadero y específico de la materia que quiere manejar. Como consecuencia, te hace leer más. El conocimiento te hace leer más. El conocimiento te hace discernir entre otras clases de conocimientos. El conocimiento te hace ser, obviamente, estudioso, pero te obliga también a experimentar si lo que estás aprendiendo es correcto, porque tienes que ubicarlo en el tiempo y en el espacio. Por eso es que Apolo es docto en la palabra y es experto en toda la escritura. Tiene elocuencia porque al meter palabras y más palabras a su intelecto, a su mente, este le permite facilidad de expresión. Puede ubicar las palabras de una mejor manera, ser más correcto. Por eso digo que Gaby siempre me anda ganando. En la mañana hablábamos de la diferencia entre el aborrecer y odiar. La Biblia habla de las dos cosas. Y a veces el no tener prácticamente esa clase de conocimientos que engrande nuestro acervo cultural nos deja cortos. Pensamos que el aborrecer es odiar, aunque sea uno de los sinónimos. Muy vago, por cierto. Y he escuchado en las últimas semanas a personas decir, es que yo odio a mi esposa, no lo dudo. Yo odio a mi esposo, tampoco lo dudo. Odio a mis hijos, tampoco lo dudo. Si no, veamos cómo está la sociedad, porque odian. Dices que la Biblia dice. No. Necesitamos el contexto. Necesitamos acrecentar nuestro acervo cultural. Necesitamos leer. Necesitamos comparar. Y necesitamos tener certeza de qué es lo que queremos. ¿Para qué quieres el conocimiento? Hoy estamos teniendo otros conocimientos con el propósito de no enredar más el Evangelio. El conocimiento que estamos teniendo aquí domingo tras domingo no es para que tú crezcas únicamente y seas una persona soberbia, sino para que en la manera de conclusión tú seas una persona más sencilla, porque puedes manejar la terminología, los casos y los eventos de una manera más fácil porque los conoces. Es difícil cuando una persona no conoce algo. Mira, te pongo un ejemplo. Sin nombres. En cierta ocasión se me invitó a ir atrás de la casa de tu hermana, Gloria. Y la persona, para orientarme, digo, oriéntame, yo que casi camino por toda la ciudad, pues más o menos me puedo ubicar. Le oriéntame para llegar con más facilidad de este punto a la casa señalada. Entonces me dice, mira, te vas por toda la Independencia, te vas hasta el centro cívico, y luego te regresas por el puente, que se llama no sé cómo, y lo agarras hacia abajo, y lo agarras hacia el parque, hacia el bosque, y ya llegaste. ¿No se te hace medio complicado, Gloria? ¿De qué te habla? La persona no conoce. ¿Por qué no conoce? Bueno, pues mucho tiempo la dedicó a estar, y no culpo yo, dedicó a estar en un escritorio, era su trabajo, la casa y el escritorio. No era taxista para tener habilidad
y acortar los caminos, los tiempos. Y así puede pasar con nosotros. La falta de conocimiento nos hace enredar las cosas. La falta de conocimiento nos hace dudar de lo mismo que estamos creyendo. La falta de conocimiento nos deja cortos en la manera de cómo nos comunicamos con los demás. En el caso de Apolos, era una persona que tenía la facultad de hablar bien. ¿Por qué? Porque era una persona ilustrada. ¿Cuántos han leído algo, algún libro? Me pasa a mí, yo sé también que te pasa a ti, pero yo muchas veces cuando me enfado de estar leyendo únicamente, empiezo a leer en voz alta. Y esto me permite tener mejor dicción. Imagínate antes, puta mano, dirías, ¿no? Pero así estaba Apolos. Hablaba bien, era fluido y sobre todas las cosas hablaba con propiedad. Él no estaba atravesando las cosas, no era un cristiano esotérico. En sus pláticas no metía nada que tenía que ver con misterios ocultos o místicos. Era claro en lo que él pretendía. Era propio. Se la creyó ser un apóstol. Dijo, y como apóstol yo defiendo la fe y establezco la fe. Y lo hago de una manera clara y sencilla. Bien, entonces también tenía otras cosas. Esto generó en Apolos un poder para poder convencer a las personas. ¿Por qué? Porque tienes conocimiento y el conocimiento es poder. Dile a tu vecino, el conocimiento es poder. Conocimiento es poder. Es tan sencillo, a ti te duele el estómago. Y quizás te duela porque tienes una estaca como de un pie clavada en el estómago y te duele. Y tu vecino te dice, es que te duele por la estaca. No, no creo que sea la estaca, puede ser otra cosa. Y cuando vas al médico, el médico te dice, sí, es por la estaca. ¿Le ha pasado? Espero que no sea la estaca, ¿no? Pero a veces alguien nos dice, tienes este problema porque lo estoy observando. Y dices, no es así. Y cuando vas al especialista, te cobra por eso mismo. Y muy caro. Pero aceptas. Porque el conocimiento es ¿qué? Es poder. Entonces, es importante. Apolos tenía convencimiento, un poder de convencimiento. Y en ocasiones, Dios a las personas les da un poder de convocatoria. Oh Señor, danos en el ministerio poder de convocatoria. Danos a cada uno de nosotros poder y convicción, Señor, para cuando yo le hable a alguien, ese quede atrapado y captado. Ayúdame, Señor, a decirle a las personas, ven. ¿Sabes qué? Resulta. ¿Cuántas veces Jesús le rogó a los discípulos para que fueran detrás de él? En cierta ocasión estábamos nosotros sentados en la misión que teníamos allá por Nayarit, a las orillas del pueblo, les he comentado, y había una persona que estaba sentada en la banqueta llorando porque su familia, su matrimonio estaba deshecho, estaba ya a las puertas del divorcio. Y él llegó a esa casa, a ese lugar, porque era la casa más a las orillas, y ahí se fue, refugió en aquella banqueta, pero no sabía que nosotros ahí nos congregábamos en esa casa, un grupo semejante al nuestro. Y eran tan indisciplinados que los tenías que arrear. Y aunque ya habíamos entrado todos, yo escuchaba el murmullo de aquella persona sentada afuera, y yo salgo y digo, y tú también te metes ya, porque ya empezamos. Y aquella persona entró al lugar, y aquella persona en ese día se quebrantó, y aquella persona a la semana tenía a su esposa, a los 15 días tenía a sus hijos adentro también de la congregación, y después tuvo a toda su familia, y después, en la actualidad, hoy es un pastor. Pero necesitas creértela. Necesitas tener propiedad de quién eres. Necesitas no vacilar con lo que has aprendido.
y necesitas decir, ven, te espero el domingo. Ven, te he capturado. Ven, te he atrapado. ¿Sabes por qué nos suceden estas cosas? Porque ponemos muchos prejuicios. ¿Y sabes cuáles son los primeros prejuicios? Ay, y lo voy a esperar para llevarlo, para llevarla. Y si ya voy lleno en el carro, y si agarra muy lejos de donde estoy. Sabes, tengo un hermano que es pastor en Nayarit. Y puedo criticarle muchas cosas, pero lo que no le puedo criticar es su entrega. No ha llegado el pastor a la congregación. ¿Por qué? Porque están elegidos, fue a traer a los jóvenes. Y vino y dejó un viaje. Y al rato el pastor no está. No, es que ahora fue a traer a las viejitas de aquel lado. Así está el pastor. ¿Y nosotros nos llenamos de qué? De prejuicios. Ay, es que va a pensar. Si le sigo invitando, va a pensar esto, va a pensar lo otro. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tener que llevar a comer. Lo voy a tener que invitar a esto, aquello, lo otro. Y nos paramos en puros prejuicios. También tenía la facultad de Apolo de hablar, ¿qué? Bien fluido, con propiedad, que le generó mucho convencimiento y convocatoria. Conocía bien las Escrituras porque fue instruido en el camino del Señor, pero por sobre todas las cosas de lo que hemos leído, hubo algo en él. Cuando alguien le escuchó, Aquila y Priscila, cómo debatía con los judíos, cómo debatía con otros filósofos a la hora que estaba compartiendo, lo encontraron falto o tal vez fuera del lugar. Y dice la palabra que fue apartado, fueron llevados a la casa y ahí Priscila, que es una mujer, empieza a enseñarle y a ubicarlo mejor en el contexto profético de los tiempos de esos momentos. Pero Apolo, siendo una persona docta, experta en las Escrituras, tuvo disposición para aprender. ¿Qué disposición tengo yo y qué disposición tienes tú de aprender de otros? Aquí la peor cosa es que para los judíos hubiera dicho, ¿una mujer es la que me va a enseñar? ¿Qué acaso Pablo no escribiría después que la mujer que calle, que no enseñe? El Evangelio vino a romper paradigmas. El Evangelio vino a romper ¿qué? Moldes viejos, donde solo el hombre es la cabeza. Aquí lo importante es que ahora anunciemos las buenas nuevas, seas hombre, seas mujer. Bien es cierto que la palabra nos enseña que la mujer no tiene que tomar ¿qué? Liderazgo, que es diferente. Eso no le exime de que enseñe. No le exime de que comparta con otros las buenas nuevas que dan gozo. Él tuvo disposición. Y la disposición, fíjese que es ponerse bajo la dirección. ¿Tú cuántos te has puesto debajo de la dirección de alguien en el trabajo? ¿Tú sabes que en tu trabajo hay un director? ¿Cuántas veces te has puesto bajo la dirección de él? El detalle es que en ocasiones los directores que tenemos y tenemos que aceptarlos están faltos. Y es algo con lo que yo batallo todos los días. Si es que tengo que estar dirigiendo el ministerio o fui rebasado, Señor, dame entendimiento para poder yo tener disposición y someterme bajo dirección. Porque yo también quiero ser útil. Yo también quiero captar. Yo también quiero atrapar. Sé que eso genera trabajo y estoy dispuesto a hacerlo. Ponerse bajo la dirección. Esto nos permite entonces tener una uniformidad de conocimientos, como te lo había dicho. Apolos había escuchado todo lo referente a Jesús y había escuchado
cómo Juan el Bautista venía predicando y él conocía el bautismo de Juan, el bautismo de agua. ¿Sí? Pero no conocía que que Juan había dicho, pero detrás de mí viene alguien que es más poderoso que yo y ese los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esas experiencias no las tenía. Esas experiencias no se habían hecho realidad en su vida. Tal vez no había estado en los tiempos de Jesús. Quizás no estaba en los tiempos de Pentecostés. O quizás la noticia no le llegó. No es que viniera anunciando un evangelio falso, sino simple y sencillamente se había quedado en algo. Y así nos pasa a muchos de nosotros. A veces nos hemos quedado en algo y falta avanzar. Tener uniformidad en el conocimiento. Bien, ¿qué cosas logró Apolos con su elocuencia y con su conocimiento de las Escrituras? Dos cosas que te menciono. La primera de ellas es reconocido. Fue puesto por alta estima, al grado de que lo recomendaron los otros discípulos, los otros apóstoles. Dijeron, podemos trabajar contigo. Fíjate tú, hace mucho tiempo, no sé si todavía se estile, pero cuando un congregante salía de alguna iglesia cristiana tradicional, llamárase bautista o metodista, si tenía que salir hacia otra ciudad por trabajo, por lo que fuera, teníamos la obligación de ir con nuestro pastor y decirle, me mudo de lugar, me mudo de casa, necesito la recomendación. Y entonces el pastor extendía una carta, que obviamente metía un sobre, sellaba, y que tenía que entregar a la iglesia próxima a donde iba a habitar. Soy Felipe Barrón, esta es mi carta de recomendación, vengo de este ministerio, el pastor abría la carta y le daba mi currículum. Y era aceptado ya en la iglesia. Y si ya tenías todo este trabajo, embalaje de trabajo tras de ti, pues eras útil para la congregación donde estabas, ya no ibas a tener que esperar mucho tiempo sentado. Inmediatamente funcionabas. Y así pasó con Apolos. Quizás aquí se tomó la referencia de ellos. Vieron que era valiente, que tenía el conocimiento, que era correcto, que tenía el respaldo de Dios, que era temeroso de Dios, que tenía conocimiento en el camino del Señor y como consecuencia le dijeron, adelante, tienes un campo para trabajar. No es lo mismo que una persona llega con indisciplina en este lugar, inmediatamente quiere ser pastor, indisciplinado el tipo. No viene a las reuniones, tiene un conocimiento, dispara lo que nosotros conocemos y luego algunos congregantes se molestan porque no le dan participación. Y ya me voy, dice, porque no lo dejas participar. Oye, es un disciplinado. No tiene currícula. No tiene temor a Dios. No tiene habilidades, ni capacidades, ni actitud siquiera. ¿Se da cuenta? Cosas que estaban pasando en ese tiempo. Apolo fue supervisado. Y una vez que se encontró completo, le dijeron, este sí es de los buenos, hasta rebasa a algunos de nosotros en el conocimiento y en la actitud. Dale chance, que comparta. Porque que dice, él, con todo el conocimiento, la conclusión era darles a conocer de que Jesús era ¿quién? El Mesías. Esa era la conclusión. Tanto conocimiento para llegar a la conclusión de que Jesús era el Mesías. Tanto conocimiento en ti para darte a conocer y darle a conocer a los demás de que Jesús es la única razón de nuestro existir. Es lo único que nos puede ayudar. Es lo único que nos puede fortalecer. No es la iglesia del lado. No es la iglesia del centro. No es la iglesia más grande. Es Jesús. Es Jesús.
cosas que logró, ser reconocido y recomendado. Y cuando la persona es reconocida y recomendada, según el versículo 27 del capítulo 18, puede ser útil. Apolos cumplió con su deber. Hay una pregunta que me brinca. ¿Cómo es que yo puedo ser docto? Fíjese la ventaja de ser docto. Dice el Proverbio 24, versículo 5, que el hombre sabio es fuerte. Porque dijimos que la sabiduría es ¿qué? El conocimiento es ¿qué? Es poder. Entonces el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Es de pujante vigor. Entonces, si nosotros tenemos que estar vigorosos, Proverbios 24, versículo 5. ¿Sí? Si nosotros queremos ser fuertes, necesitamos tener conocimiento. Si necesitamos ser pujantes en el vigor, necesitamos ser doctos. Una iglesia vigorosa, ¿cuál será la representación de una iglesia vigorosa? Hay un comercial en la televisión de un jugo. Vigor. Es representado por un árbol frondoso, con mucho fruto. Si yo quiero tener mucho fruto y estar frondoso, ¿necesito qué? Ser docto. Ya no voy a decir cuando sea docto, oye, quiero este consejo, quiero que me ilustres respecto a esto. Vete con el hermano Salomón porque yo no puedo contestarte. Así hacemos los cristianos, ¿sí o no es cierto? Nos vienen a preguntar, ¿y qué hacemos? Vete con otro. Porque ahí en el grupo a lo mejor no. Vete a otro lugar. Entonces, ¿cómo voy a ser docto? Cuando yo tenga conocimiento, y cuando tenga el conocimiento voy a tener vigor. El vigor es el sinónimo de lo que es un avivamiento. Por eso en la mañana, antes de la alabanza, yo me quedaba, Señor, falta mangano, fulano, mangano, ¿qué pasó? Y estaba yo haciendo cuentas con mis dedos. Padre, que no me importa dónde estén, dije. Me lastima, sí me lastima, pero no me va a importar porque yo vengo a adorarte a ti. Tengo ahí recriminaciones en mi corazón, los tengo. Pero no me importa esta mañana, dije, yo vengo a adorarte a ti. Yo tengo que tener vigor. Yo tengo que tener fortaleza, fuerza y entender que la relación con Dios es en lo personal. Yo, Dios. El demás es responsabilidad de Él. ¿Qué debo de hacer? Lo que es adecuado para captar y atrapar. Si no capturo y no atrapo, es probable que no haya pescados. ¿Qué pasa con el pescador? El pescador tira su red. ¿Y qué sucede cuando tira su red? ¿Quién ha pescado con red? Mira, a veces el pescador va a las lagunas, tira su red y no saca nada. Saca palos, palitos, palotes y más palos. Pero ningún pez. Basura. ¿Por qué no saca peces? Porque no hay. ¿Te das cuenta que no hay? No te das cuenta hasta que tiras la red. ¿Qué hace? Ya no la vuelve a tirar, dice voy a otro lugar mejor. Tira la red nuevamente y lo que saca son botes, chacuanas, tortugas y uno que otro pececillo, chanclas y uno que otro pececillo, y el condenado pececillo no se puede comer. ¿Qué hace? Lo agarra y lo tira al agua otra vez. ¿Será que nosotros estemos pescando de esto? Tiramos los redes, vienen 2, 3, 4, pero a lo mejor no sirven, el Señor los tira, otros. ¿Sabe que hay pescado que no sirve? Hay una parte donde yo soy, hay unos que le llaman, no recuerdo cómo le llaman, pero son unos tableados así. Grandes, redondos y tableados. No tienen carne.
Y el pescador los agarra, los saca, los desenreda, porque como se enredan en las redes te las rompen. Y es lo que pasa con muchos cristianos, te rompen las redes. Te causan mucho trabajo, mucha inversión. Al final tienen que romper sus redes a veces para poderlas amarrar, porque se amarraron tanto que los agarran y luego te pican y luego te espinan y todo eso tienen, luego para que no sirvan. Así somos muchos. ¿Cómo causamos problemas? Si yo quiero ser una persona docta, una persona que captura y atrapa, tengo que invertir mucho trabajo, saber qué es lo que quiero, pero también hay algo que es muy importante. Tengo que cambiar lo que digo y cómo lo digo. Yo quiero ser docto, quiero ser elocuente, tengo que cambiar lo que digo y cómo lo digo. Porque a veces con las mismas palabras que puedo ayudar a que otros me entiendan, dependiendo de la región de esos lugares, con esas mismas palabras, puedo dañar el corazón de alguien. Y es donde tenía fijación el escritor del libro de Eclesiastés. Dijo, buscó las mejores palabras para poder llegar al corazón de las personas. Cuando alguien quiere ser docto y elocuente, tenemos que aplicar carácter y personalidad. Y carácter y personalidad no es lo mismo. La personalidad, decíamos, son muchas habilidades, atributos, características, principios, aptitudes, son muchas cosas. El carácter habla de la intención que le doy a esas cosas. ¿Qué pasaría de pronto que tú tuvieras un Mustang? ¿Quién sabe que los Mustang, hay carros más poderosos que el Mustang, de veloces? Pero ubiquémonos en Mustang porque es lo más conocido. ¿Quién sabe que tiene un motor grande, de 400 centímetros cúbicos, muy grandes? 8 cilindros, ¿no? Consume mucha gasolina. Y pueden llegar a velocidades hasta, 250 kilómetros. ¿Cuánto? 250 kilómetros por hora. Pero si tú no aceleras, ¿de qué te sirve tener 250 kilómetros? Si eres como yo, cualquier carcacha te rebasa. ¿Sí? Puedes tener tú todo, las habilidades, las experiencias, las virtudes, pero si no tienes el carácter para pisar el acelerador, de nada sirve el potencial. Los apóstoles le dijeron al Señor, danos valor, danos denuedo. Ya somos doctos, somos expertos, pero ahora tenemos la necesidad de tener valor, de tener carácter. Y que no te vaya a pasar lo que me pasó a mí en cierta ocasión aquí en Mexicali. Estábamos evangelizando una colonia, teníamos una campaña en esa colonia. Y de pronto se aparecieron unas personas allí con cervezas y no sé si cuchillos y todo. ¿Cuál Jesús y cuál Cristo? Me dice, aquí te vamos a poner bien. Pues pondrás a otro porque a mí no. Dije, ahí nos vemos. Se acabó la invitación a aquella campaña. ¿Qué hacía falta? Valor y denuedo. ¿Cuántas personas nos asustan que no podemos compartirles la palabra? Más cuando nos debaten un poquito en conocimiento, ¿no? Porque dudamos de lo que conocemos nosotros. La falta de conocimiento y claridad produce inconsistencias. Escucha bien. La falta de conocimiento y claridad produce ¿qué? Inconsistencias en todo lo que hagas. Estamos hablando de la empresa, no tienes el conocimiento suficiente de lo que, como servidor, lo que tú expones en la empresa si es un negocio, habrá vacilación. Parecerás y no parecerás. Y en el caso de la fe, pues tu fe es intermitente. Tiene fe para ciertas cosas no tiene fe. Pero la fe no es intermitente.
La fe es fe en todas las cosas que hagamos. Es fe como para levantarte, como para la sanidad de una persona. Es fe para tener conocimiento, como para decir a alguien ven y que la persona venga. Así como dijo Jesús, yo te digo ven. ¿Y qué pasó con aquellas personas? Vinieron. Porque no somos nosotros los que estamos actuando, es Dios actuando en la vida de aquellas personas a través de nosotros, que es diferente. Es Dios llamando a las personas a una conversión, a un conocimiento de lo que es Él. Es Dios invitándole a tener una experiencia diferente y nueva que va a beneficiarles y que les va a dar un gran gozo si atienden al llamado. Los discípulos dejaron sus redes. Conocían todo respecto a Dios, pero tenían un solo problema. No les había llegado aterrizado el concepto del tiempo del Mesías. Y ahí fue donde fallaron. Eso trajo inconsistencias. No pudieron detectar que Jesús venía rompiendo paradigmas y que las señales puestas estaban de que Él era el Mesías prometido por Dios. Y tuvieron una fe ¿qué? Intermitente al final de su trabajo. Regresaron a sus redes los pescadores. Regresaron a sus antiguos trabajos cada quien de ellos. Como dato cultural y para terminar ya, Juan Crisóstomo, uno de los llamados padres de la iglesia, dijo lo siguiente, haciendo referencia a Priscila. Dice que tomó a Apolos, un hombre poderoso y elocuente, pero que como hombre Apolos conocía el bautismo de Juan. Y al haber sido enterado de todo lo que no conocía, lo hizo ser un gran maestro consumado. El Evangelio abrió oportunidades de género al ministerio. Anteriormente la mujer no podía compartir la palabra ni ocuparse de la palabra hasta antes de Jesús, pero el Evangelio abrió esa parte. Y tal lo exclamaría proféticamente el apóstol Pablo, Hechos 2, versículo 18. Para los últimos días derramaré mi espíritu y tus hijos e hijas profetizarán. Aún Jesús delegó a su amiga María dar a conocer el poder de la resurrección. Capítulo 19 y con esto vamos a cerrar. Y mientras Apolo se encontraba en Corinto, Pablo recorrió las regiones superiores. Luego se dirigió a Éfeso y preguntaba a los discípulos que encontró allí, diciéndoles, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos contestaron diciéndole, ni siquiera hemos escuchado si hay Espíritu Santo. Entonces les preguntó, ¿en qué pues fueron bautizados? Ellos contestaron, en el bautismo de Juan. Entonces Pablo les dijo, Juan bautizó al pueblo del bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyera en aquel que vendría después de él, esto es Jesucristo. Al escuchar ellos estas cosas, fueron bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en diversas lenguas, y profetizaban, y en total eran 12. Oiga, ¿cuántas personas somos aquí? ¿Recuerda cuántos había en Éfeso? ¿Cuántos había en Éfeso? La poderosa iglesia de Éfeso estaba constituida por 12 personas. ¿Cuántos somos nosotros? Vine a hablar del bautismo con o en el Espíritu Santo. Es un don del Señor que nos hace permanecer dentro del cuerpo de Cristo. Cuando una persona es bautizada verdaderamente por el Espíritu, fíjate lo primero que hay en ella. Permanece en la iglesia. Gracias por tu permanencia. Esto es cuando nace de nuevo.
Cuando una persona nace de nuevo y bautizada por el Espíritu Santo, ¿permanece dónde? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y esto le da el fino testimonio de que la persona es verdaderamente salva. Mucho se ha hablado del Espíritu Santo. Vamos a tocar algo de esto la próxima semana. Pero por lo pronto yo te pediría, oye, usa el poder de la convocatoria, tú que eres salvo. No te canses. No te canses. Abre tus labios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.